Kiko, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo te va? A ver, dame una lectura de qué significa este mensaje, digamos, en este momento de pandemia, un 25 de mayo. Me parece que esto va a ser una carta, a ver, una moneda corriente en todas las fechas patrias. Yo creo particularmente que estamos viviendo un momento donde la política debería tomar la pandemia como punto de partida para tratar de lograr afianzar algunas ideas básicas que redunden en beneficio de la población. La población argentina está sufriendo, está angustiada, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre. Estamos atravesando el momento más delicado en términos sanitarios y un momento muy delicado en términos económicos. Y me parece que la pandemia debería ser un punto de relanzamiento para la política en general, para que ahí donde hay diferencias haya coincidencias y ahí donde hay dificultades para dialogar, de mínima logremos una tregua que nos permita a las fuerzas políticas tomar decisiones que redunden en beneficio de la sociedad. Desgraciadamente hay algunos sectores de la política argentina que yo creo que han tomado la pandemia como un punto de partida para relanzarse, para reconfigurarse y para tratar de correr los límites que la democracia hasta aquí ha permitido o ha tolerado respecto a la manera de manifestarse. Y en estos límites que se corren, estas fuerzas políticas o estos movimientos políticos, obviamente que escarban en lo más profundo de algunos sectores reaccionarios de la Argentina, que siempre los ha habido y los habrá. Y bueno, tienen manifestaciones de este tipo, probablemente poco contundentes en términos de convocatoria, pero obviamente con un desafío permanente a los límites que la democracia establece. Toman los ámbitos públicos, una plaza, un monumento, atentan contra la salud pública, generan zozobras sobre la vacunación, transmiten la idea de que la pandemia es un invento político, económico, que no tiene asidero en lo científico. Bueno, yo creo que la respuesta del Estado y la política tiene que ser contundente. No es lo que nos preocupa no es lo que piensen o lo que digan, lo que nos preocupa es lo que hacen. Y la verdad es que el Estado no puede, en una situación como la que estamos viendo, límite, tolerar que algunos inadaptados terminen atentando contra la salud pública, copando los lugares públicos. Entonces yo creo que hay que actuar como ha actuado la provincia de Santa Fe, deteniendo a las personas que están quebrando la ley y sometiéndolo claramente a la acción de la justicia, ¿no? El caso de Patricia Bullrich es uno de los más emblemáticos, ¿no? Decir y desdecirse de una denuncia por pedido de coimas, presuntamente, por parte del exministro Ginés González García a Pfizer para que entren los 16 millones de dosis. Yo creo que muchas veces lo hemos hablado con vos. Para mí, Patricia Bullrich se comió el personaje de ser una especie de Bolsonaro argentino y trata de comer por el andarivel de la derecha absoluta, sin términos medios, digamos, sin pintarse la cara directamente. Quiere ser la derecha absoluta, digamos, de la Argentina. Ahora, también te tengo que preguntar, como contrapeso de esto, porque me pareció un cachivache lo de Patricia Bullrich, pero tengo que decir, ¿qué pasó, digamos, con la promesa de las vacunas de Pfizer? Ese es el tema. Bueno, en primer lugar, Argentina ha llevado adelante un proceso de negociación con todos los laboratorios que están fabricando vacunas en el mundo. Y tuvo negociaciones y conversaciones, incluida la empresa Pfizer. La empresa Pfizer tuvo una propuesta para la Argentina que no fue conveniente a los objetivos y a los intereses de la República Argentina. Básicamente, digamos, nosotros estimamos, y el gobierno ha hecho, que Pfizer tenía una propuesta que de alguna manera cargaba la responsabilidad eventualmente penal por el fracaso de la vacuna en el Estado argentino y la liberaba a la empresa, y nosotros creemos que no era el camino correcto para llevar adelante una propuesta que tenía que ver básicamente con ni más ni menos que la salud pública argentina. Entonces, en eso hicimos una ley que fue apoyada por todas las fuerzas políticas del Congreso, por todas las fuerzas políticas parlamentarias de la República Argentina, y en ese marco de esa ley se inscribió negociación, entre otras con Pfizer, que no llegaron a buen término. Ahora, ¿qué pasa con la vacunación en Argentina? Bueno, hay que decir las cosas como son, porque la verdad que me llama la atención
que desde algunos sectores de la política se replique sistemáticamente un aparente fracaso de la campaña de vacunación argentina, cuando en realidad el mundo tiene 193 países reconocidos por la Organización Mundial, por Organización Mundial de la Salud y por la Organización de Naciones Unidas. De esas 193 naciones, de esos 193 países, solo han podido vacunar con más de una dosis, o una dosis al menos, al 10 o el 15% de su población, 20 países, 30 países. Argentina está dentro de esos 30 países que han podido vacunar a más del 10% de su población. La Argentina forma parte, básicamente, de un grupo selecto de países, que quiero decir, 60 de los que tienen más de 20 millones de habitantes, y es el número 10º en cantidad de vacunas aplicadas. Es decir que probablemente seguramente a nosotros nos hubiera gustado tener un ritmo distinto de vacunación. Nosotros suscribimos contrato con AstraZeneca, con Sputnik, con Sinopharm, con el Fondo COVAX, y esperábamos vacuna a partir de diciembre. Ahora, la verdad es que hay una contraparte que no ha cumplido en los tiempos que esperábamos, y esto no es responsabilidad política del presidente. Eso es una responsabilidad claramente de la empresa que no ha cumplido en los tiempos que nosotros pensábamos. La vacuna se lanzó como un bien de la humanidad y terminó claramente a los días comercializándose en función de la capacidad de respuesta de algunos países económicos. Y ahí vino todo un desbarajuste que está haciendo claramente que vacunar en el mundo ya no sea un patrimonio de la humanidad, sino una mercancía que acceden quienes más tienen. Y la Argentina, dentro de todo, orgullosamente ha recibido 15 millones de vacunas, ha distribuido ya 12 millones con un criterio federal, ha vacunado más de 9 millones de personas ya con una dosis, 2,5 millones de personas con las 2 dosis. Entonces yo creo que la campaña de vacunación de Argentina es muy buena, y creo además que está por encima de la media de la mayor parte de los países del mundo. De hecho, en América Latina el promedio de vacunación es el 16-17% de la población, Argentina está en el 19%. Solo tiene más población vacunada en este momento en porcentaje Chile, y ahí Brasil. Entonces, yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo, y ojalá que en los próximos días, como todo parece indicar, la campaña de vacunación se acelere y tengamos la posibilidad de seguir vacunando cada vez más gente para lograr la pretendida inmunidad, que probablemente nos lleve todo el invierno, pero que al fin del invierno tenemos que tener la posibilidad de ver la luz al final del túnel, ¿no? Vamos al ámbito provincial. Sí. Y te cierro. Patricia Bullrich es un personaje que la historia no la va a recordar de buena manera. No creo que sea un personaje que la historia le guarde un lugar grande. No puede explicarle a la sociedad cuáles han sido los motivos que llevaron a tener contradicciones fundamentales en su vida. Pasó de ser montonera a ministra de la Alianza y de contarle el 13% a los trabajadores a ser la cara visible de la derecha argentina. Probablemente la parábola de Patricia Bullrich se termine de cerrar en unos años cuando intente ir al FIT o a la izquierda para tratar de hablar desde allí, porque digo, lo único que le falta. Entonces, me parece un personaje menor. Sí creo que hay un sector de la política mundial, no argentina, que está tratando de reinstaurar nuevos escenarios de donde hacer política. En esos nuevos escenarios, los límites se han corrido muchísimo. Y ahí viene un proceso, como te decía hoy, de exacerbación y un proceso de desconocimiento de lo que es políticamente correcto. La teoría del caos. Empiezan a aparecer fenómenos de ultraderecha como los de Vox o como los de Bolsonaro. La teoría del caos, la teoría del caos y sus agentes naturales, digamos, de solución. Exactamente. Bueno, me parece que eso es lo que está pasando. Yo creo que la política tiene que hacerse cargo de poner las cosas en su lugar y dar la discusión en esos lugares, ¿no? Vamos al ámbito, te digo, provincial. Vamos a aprovechar el tiempo, te voy a pimponear un poco. ¿Qué va a pasar, digamos, con las leyes Saín, como se las denominó el paquete de leyes que había presentado el exministro de Seguridad? Y que, bueno, ahora, después de que se corrió Saín, me imagino que va a haber un poco más de consenso. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con las leyes? Seguramente la Cámara de Diputados, sin nuestro voto positivo, por supuesto, va a rechazar el veto del gobernador sobre una de las leyes, que es la incompatibilidad para ejercer un cargo en la justicia y eventualmente después pasar al Ejecutivo o viceversa. Yo creo que es una ley, esa puntualmente, que ha quedado abstracta, que ha quedado sin razón de ser, en función de que se hizo en una circunstancia determinada, bajo una coyuntura que era la de Marcelo Saín, ministro, habiendo venido
del organismo de investigaciones judiciales. Esa situación cesó el día que Saín dejó de ser ministro. Es una situación que para nosotros no tiene más razón de ser. No tienen las leyes efecto retroactivo, por lo cual no puede aplicarse ni siquiera el propio Saín. Y yo creo que hacia adelante me parece que es una ley que va a tener alguna modificación, o por lo menos la revisión por parte de la legislatura, con una ley que sea un poquito más elaborada y que permita claramente plantear una cosa más seria. Más allá de eso, yo creo que la legislatura va a rechazar el veto de Perotti, yo creo que erróneamente, pero bueno, es una valoración política que cada uno hace. La otra es una ley que establece la necesidad o la obligatoriedad de rendir cuenta de los gastos reservados. A mí me parece que es un tema interesante para discutir. Yo quiero decir que el tema de los gastos reservados es un tema muy sensible, pero que desgraciadamente orquestó la mayor parte de los gastos del Ministerio de Seguridad en la provincia de Santa Fe en los últimos 10 o 12 años, y eso ha hecho que haya un sistema prácticamente negreado, entre comillas, de erogaciones que realiza la policía y el Ministerio de Seguridad, que probablemente con esta ley no se podrían hacer. De todos modos, me parece que es un tema interesante para discutir y para llevar adelante. Sacando estos dos temas, claramente hay un proceso de recomposición de relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura. A ver, contame eso. Dame mayores detalles. Nosotros estamos trabajando claramente con la idea de que al gobierno le conviene tener claramente una legislatura con consonancia en las decisiones políticas y con una mirada crítica en algunas cuestiones, pero que pueda acompañar el rumbo de decisiones importantes para la población. Y también estamos tratando de convencer a algunos legisladores que la legislatura tiene un rol preponderante en tanto y en cuanto entienda que su tarea no es la de cogobernar, sino la de auditar, criticar, eventualmente controlar, pero también acompañar decisiones que el Ejecutivo lleva adelante. En ese contexto, hemos podido recomponer una serie de charlas con algunos actores, este caso puntual del Frente Progresista Cívico y Social y el Ejecutivo, y hoy la verdad que avisoramos una relación mucho más sincera, mucho más franca y mucho más constructiva. Me parece además también que la coyuntura política nacional, provincial, exige, insisto, acuerdos mínimos que hagan que la sociedad tenga al mínimo certeza sobre algunas decisiones que se van tomando, ¿no? La última, yo te decía, se menciona que vos podés ser parte de las elecciones de este año, o sea, se va a aprobar seguramente la extensión del plazo, a ver si se cumple con un cierto calendario de vacunación para fines de septiembre y fines de noviembre, las elecciones para legisladores nacionales, sean senadores, senadoras o diputados y diputadas. ¿Pensás que Agustín Rossi, a ver, me mostraron algunas encuestas, las encuestas son fotos del momento, que Agustín Rossi mide tan bien como para ser parte de por ejemplo, una fórmula de senadores? Yo creo que es una decisión política de Agustín. Por lo que yo he conversado, él tiene su cabeza básicamente en ocupar un lugar cada vez más preponderante, que es un lugar político en el gabinete del presidente y un lugar de gestión muy importante. No lo veo a él hoy por hoy enfocado en ser candidato a senador. Lo que sí claramente lo veo es enfocado a construir el peronismo un lugar mucho más vinculado todavía a la sociedad, mucho más amable para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ver una gestión cercana que resuelve los problemas y un peronismo unido en la diversidad. En eso lo veo a Agustín en este momento. No lo veo en un rol de candidato. De todos modos, vos bien lo dijiste, las encuestas son fotos y la política es una película en algún punto, ¿no? Es dinámica y todo puede replantearse. De todos modos, en este momento no lo veo a Agustín como candidato, lo veo claramente en un papel por encima de las dificultades que el peronismo ha tenido en alguna de sus variantes internas y recomponiendo muchas relaciones con el conjunto del peronismo y con la sociedad. Kiko, como siempre, un gusto enorme, abrazo enorme. Chao, Rodri, abrazo grande para vos y para la audiencia.